¿Acaso el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán puede ser el inicio de la tan temida Tercera Guerra Mundial? La muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos en Irak ha elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. Soleimani era comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, y era considerado como la segunda persona más poderosa en Irán después del Ayatollah Ali Khamenei. A raíz de esto, el líder supremo de Irán prometió una venganza severa, y muchos temen una dramática escalada en la relación tensa y volátil entre los dos países. Sin embargo, desde hace ya varias décadas, Irán y Estados Unidos se han lanzado todo tipo de amenazas y acusaciones. Pero antes de esa dura confrontación, hubo un tiempo en que los dos países fueron incluso amigos. ¿Pero qué pasó entonces? En este video te vamos a contar algunos momentos clave que marcaron las relaciones históricas entre estos países. Asimismo, en la parte final indicaremos quiénes podrían ser los potenciales aliados militares de estos dos países en caso de una guerra a mayor escala, y quién sabe del inicio de una tercera guerra mundial. Conspiración golpista 1953. Puede decirse que todo empezó a complicarse en la década de los 50, el primer ministro de Irán en aquel momento, Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo iraní, y eso no gustó a Reino Unido, que hasta entonces había controlado la producción petrolera del país. Con la ayuda de la CIA, los británicos derrocaron al primer ministro elegido democráticamente en Irán. En su lugar llegó el Shah Reza Pahlavi, un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la Savak. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos, lo que despertó entre la población el sentimiento anti-estadounidense. Ese desprecio hacia Estados Unidos lo representaba especialmente una figura cada vez más crítica con el régimen del Shah, el líder islámico Ayatollah Khomeini. Por su oposición a Reza Pahlavi, Khomeini tuvo que exiliarse en 1964. La Revolución Islámica 1979. Los altos niveles de corrupción y el autoritarismo de la monarquía provocaron grandes manifestaciones que pedían la salida del Shah. En enero de 1979, el monarca tuvo que abandonar Irán. Y apenas 2 semanas después de su salida, Khomeini regresó de su exilio en Francia. Tras la declaración de la República Islámica de Irán el 1 de abril de 1979, Khomeini se convirtió en líder supremo del país. En el nuevo Irán había un fuerte sentimiento antiestadounidense, exacerbado por el hecho de que el Shah se fue a Estados Unidos. Para los iraníes, el vínculo entre el régimen autoritario del Shah y Washington estaba claro y la antipatía hacia Estados Unidos iba en aumento. La toma de la embajada estadounidense 1979-1981. En este clima de antagonismo llegó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un grupo de jóvenes, partidarios de Khomeini, inició en noviembre de 1979 el secuestro del personal que se encontraba en la sede diplomática estadounidense. Duró 444 días. Y aunque fue perpetrado por estudiantes, el gobierno iraní lo avaló. Washington rompió entonces las relaciones diplomáticas con Irán que siguen congeladas desde entonces. La guerra entre Irak e Irán 1980. En 1980 Irak invadió Irán, desencadenando una guerra sangrienta. Estados Unidos apoyó en ese momento al régimen iraquí de Saddam Hussein. El ejército iraní atacó objetivos estadounidenses en el terreno. Se calcula que en este conflicto murieron alrededor de 1 millón de personas. Después de 8 largos años, Khomeini aceptó un alto al fuego. La fundación del Hezbollah 1985. Teherán declaró a Estados Unidos, junto con Israel, como uno de sus principales enemigos. Para extender su poder e influencia más allá de sus fronteras, los iraníes ayudaron a fundar Hezbollah, una poderosa organización política y militar con base en el Líbano formada en su mayoría por chiitas, la mayoría musulmana iraní. Israel, fiel aliado de Estados Unidos, considera a Hezbollah una organización terrorista y antisemita. El derribo de un avión de pasajeros 1988. En 1988, un buque de guerra estadounidense derribó un avión de la compañía Iran Air.
Murieron 290 personas. Estados Unidos nunca se ha disculpado, por lo que aseguró que fue un error. Durante la presidencia de George W. Bush, la relación entre ambos países se recrudeció aún más. El eje del mal 2002. Bush incluyó a Irán en lo que llamó el eje del mal, que incluía también a Irak y Corea del Norte. Estados Unidos empezó a ver con preocupación el programa nuclear de Irán, asegurando que suponía una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente. La comunidad internacional aplicó fuertes sanciones a las exportaciones del petróleo iraní y su economía entró en crisis. El Acuerdo Nuclear 2015. Irán siempre ha dicho que su programa nuclear perseguía únicamente fines pacíficos. Pero para aliviar la presión de las sanciones, en 2015 firmó un acuerdo que limitaba su producción de uranio. Entre los firmantes estaba Estados Unidos. Pero la llegada de Trump a la Casa Blanca dio un nuevo giro a la relación entre ambos países, y en 2018, Estados Unidos se retiró del tratado e impuso nuevas sanciones. Desde ese momento las tensiones han ido escalando. Washington ha llegado a calificar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista y ha dicho que el cada vez más influyente papel de Teherán en Medio Oriente es una amenaza para la paz mundial. Por otro lado, desde hace años la ONU y varios organismos internacionales denuncian graves violaciones a los derechos humanos en Irán. Entre ellas, detenciones arbitrarias y torturas a los opositores, la discriminación de las mujeres y las minorías, y la falta de libertad de expresión. La guerra en Siria también ha enfrentado a ambos países. Irán ha luchado del lado de Rusia, apoyando al presidente Bashar al-Assad mientras Estados Unidos buscaba la salida del presidente sirio. Y así llegamos al presente, donde Estados Unidos e Irán viven momentos de gran tensión. Esta situación actual comenzó a desarrollarse justamente el viernes 27 de diciembre del 2019, en esta fecha un cohete impactó una base militar iraquí que alberga contratistas norteamericanos. En esta acción un ciudadano estadounidense falleció. Rápidamente el gobierno de Trump responsabilizó a milicias vinculadas a Hezbollah y por ende a Irán de este atentado, procediendo el domingo 29 de diciembre a bombardear indiscriminadamente milicias pro-iraníes tanto en Siria como en Irak, dejando un saldo de 25 heridos y más de 50 muertos. Como resultado de esta masacre el sentimiento antiestadounidense emergió en toda Bagdad, y bajo el amparo de milicianos armados de las Fuerzas de Movilización Popular, los manifestantes entraron en la denominada Zona Verde, el complejo de embajadas e instituciones extranjeras más militarizado del país. Procediendo con incendios y destrozos durante todo el martes y miércoles de esa semana. Con el orgullo herido, el gobierno norteamericano desató toda su capacidad militar contra el máximo objetivo militar iraní sin impactar directamente su territorio. El asesinato de Qasem Soleimani es ante todo un símbolo, el acto de último recurso de disuasión que quedaba antes de atacar directamente al Estado persa. Y con esto en mente se dio la respuesta de Irán al mundo. Un ataque directo a 2 bases norteamericanas en Irak podría significar a librar una guerra frontal en su territorio. Ya que actuar como lo han hecho puede ser igual a iniciar una guerra contra una coalición internacional que lo supera ampliamente en el campo militar. Mientras esto ocurre en el terreno político y a su vez en las escaladas de tensión militar, en las redes sociales no se deja de especular sobre la llegada de una tercera guerra mundial, provocando miedo y ansiedad entre los internautas. Si bien, hasta el momento es poco probable que ambos países lleguen a un conflicto armado total, en la zona del conflicto se manejan alianzas que podrían ser decisivas en caso de llegar a estas últimas instancias. Asimismo, muchos internautas se preguntan si el objetivo de Trump era parar una nefasta e indeseada guerra futura con el asesinato de Soleimani, o todo lo contrario, ya que buscaría provocarla y así beneficiarse de este gran conflicto militar. Suponiendo que este conflicto suba de intensidad hasta convertirse en una guerra total, a continuación indicamos quiénes podrían ser algunos de los aliados con los que cuentan ambos países en la zona del conflicto. Aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.
Estados Unidos cuenta con varios aliados estratégicos en Medio Oriente. De hecho, la administración de Trump se ha encargado de relacionarse mucho en esta región. Entre estos potenciales aliados están Arabia Saudita, los Emiratos Árabes o Israel. Son algunos de estos países que tienen fuerte relación con Estados Unidos, especialmente Israel por el conflicto con Palestina. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta es la alianza militar que tiene Estados Unidos con diversos países de Europa, en que se encuentran Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido como fundadores tras el Tratado de Washington en 1949, y al que en los últimos años se sumaron Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia, Albania y Montenegro. La OTAN tenía desplegadas tropas en Medio Oriente para combatir el yihadismo. En la coalición contra el grupo Estado Islámico están casi todos los países miembros de la alianza militar. Arabia Saudita. Tras el encuentro histórico entre el rey Abdelaziz bin Saud y el presidente Franklin D. Roosevelt en 1940, sellaron un pacto que le garantizaba al reino saudita protección militar estadounidense a cambio de acceso privilegiado al petróleo. Arabia Saudita ha sumado a la cooperación militar con Estados Unidos tras las guerras del Golfo a principios de los años 90 y la situación de guerra civil en Yemen. Sin embargo, fueron en su momento mermadas tras el ataque terrorista en Nueva York del 11 de septiembre de 2001. La monarquía saudita ha sido enemigo de Irán, por cuestiones religiosas políticas, y de Siria, en que ha apoyado en derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en medio de la guerra civil en Siria. Aliados de Irán en Medio Oriente. En el caso de Irán, básicamente contempla a los países u organizaciones locales. Podemos ver que cuenta con varios grupos armados de la región, algunos de ellos supuestamente vinculados con el terrorismo, que podrían apoyarlos en caso de guerra. Asimismo, Irán posiblemente cuente con el respaldo de al menos de Siria, con Bashar al-Assad como presidente, y las milicias en la región ubicadas en Yemen, Líbano, Irak y Palestina. Irak. Los grupos chiíes respaldados por Irán ganaron fuerza en Irak después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y hoy cuentan con decenas de miles de combatientes. Bajo la supervisión de Soleimani, desempeñaron un papel fundamental contra el Estado Islámico, luchando como parte de las fuerzas de movilización popular Hashd al-Sha'abi. Los grupos más fuertes, entrenados, equipados y financiados por Teherán son Asaif al-Alaq, la organización Badr, Harakat Hezbollah al-Mujaba y Kataeb Hezbollah, que ha sido un elemento importante en el último episodio de tensión. Su fundador, Jamal Jafar Ibrahimi, conocido como Abu Mahdi al-Mohandes, ha muerto también en el ataque contra Soleimani. Líbano. Hezbollah. El Partido de Dios se creó con la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní en 1982 y ahora cuenta con decenas de miles de combatientes. En los últimos años, su papel se ha expandido más allá de las fronteras del Líbano al participar en conflictos en Irak y Siria. Establecido con el objetivo de luchar contra las fuerzas israelíes que habían invadido Líbano, Hezbollah ha seguido siendo un enemigo declarado de Israel, que lo ve como la mayor amenaza en sus fronteras. En estos años, Estados Unidos ha responsabilizado a Hezbollah por el atentado suicida que destruyó la sede de la Marina estadounidense en Beirut en octubre de 1983 y mató a 241 personas. Washington, que lo considera grupo terrorista, le atribuye también un atentado suicida el mismo año en la Embajada de Estados Unidos. Hezbollah, que ha entrenado a grupos paramilitares en Siria e Irak e inspirado a otras fuerzas, como los Houthi aliados de Irán en Yemen, ha aumentado su influencia política en Líbano. El grupo y sus aliados obtuvieron la mayoría en las elecciones parlamentarias de 2018 y su papel en el gobierno ha crecido. Yemen. El movimiento Houthi, alineado con Irán y defendido como parte de su eje de resistencia regional, ha estado luchando contra una alianza militar liderada por Arabia Saudí en Yemen durante casi 5 años. A pesar de que Riad y sus aliados acusan a Irán de armar y entrenar a los Houthi, no está claro el alcance de la relación y Teherán niega haber enviado armas a Yemen.
Por su parte, los Houthi, que utilizan misiles balísticos contra Arabia Saudí, niegan que sean material iraní y dicen que fabrican sus propias armas. Los Houthi, que cuentan con 180.000 y 200.000 combatientes bajo su control, según un informe de Chatham House, se atribuyeron la responsabilidad de un ataque que cortó temporalmente más de la mitad de la producción de petróleo saudí en septiembre. Estados Unidos señaló que Irán estaba detrás del ataque. Palestina, Hamás y la Yihad Islámica. El grupo islamista palestino Hamás, que gobierna Gaza, tiene un poderoso brazo armado gracias al apoyo financiero y militar iraní. Los observadores estiman que el grupo tiene alrededor de 30.000 combatientes y miles de cohetes. China, Rusia y Corea del Norte son aliados de Irán. Aunque los gobiernos de Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladimir Putin mantienen buenas relaciones con Teherán, ven con preocupación la situación entre Estados Unidos e Irán. China, por su parte, aseguró que ellos insisten a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a que mantengan la calma y ejerzan moderación para evitar una mayor escalada de las tensiones y pidió cumplir con los principios de la Carta de la ONU y las normas básicas de las relaciones internacionales. Putin condenó días antes el asesinato de Soleimani, aseguró que se dedicó a defender fielmente los intereses nacionales de Irán, sin embargo, llama a la moderación. Ha asegurado en ocasiones anteriores sobre la amenaza de una tercera guerra mundial. A su vez el embajador ruso, le recordó a Corea del Norte la historia de violaciones de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, asegura que Estados Unidos no es un país confiable. La política estadounidense respecto al pacto nuclear con Irán demuestra a Corea del Norte que no se puede confiar en los acuerdos con Estados Unidos. Es como un círculo vicioso. Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha organizado una reunión para abordar los últimos lanzamientos de misiles de Corea del Norte y la posibilidad de una escalada de provocación. El encuentro llega en un momento de tensión creciente entre Washington y Pyongyang, con el diálogo bilateral iniciado en 2018 por Donald Trump y Kim Jong-un estancado, y la ventana de oportunidad para lograr un acuerdo de desnuclearización prácticamente cerrada. Finalmente se concluye que la posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos es difícil, sin embargo en caso de darse y no encontrar eco en sus aliados, podría ser similar a la guerra del Golfo con la ocupación de Estados Unidos de Irak, sin embargo existe la posibilidad de que los aliados de ambas partes se vayan sumando y al tomar parte de este conflicto puedan hacer crecer la tensión y dar una guerra a mayor escala. Si bien Estados Unidos es una gran potencia militar y cuenta con poderosos aliados europeos, lo cual lo hace parecer invencible, puede encontrarse ante un nuevo tipo de guerra al que quizás no esté preparado y este se basa en el fanatismo y nacionalismo islámico, el cual mediante una guerra de guerrillas y de desgaste, pueda hacer complicada una fácil victoria de Estados Unidos. Esperemos que esto no pase a mayores, pues un uso desmedido de las fuerzas bélicas de estos países costaría millones de vidas y daños sociales, ambientales y culturales gigantescos a nivel del planeta. Recomendamos el diálogo, los consensos y la buena voluntad de los países. Por un planeta sin guerras y con paz. Peruvian Spirit presente.